a la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. Momento que está hablando la máquina, que es más inteligencia artificial. De la Universidad de Córdoba, a esta sesión patrocinada por el Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas. Doble alegría, ¿no? Porque que además preside con gran acierto mi compañero y amigo Adolfo Sánchez Hidalgo, y al cual yo creo que pertenecemos todos, ¿no? Pertenecemos todos. Hoy nos acompañan a mi izquierda, a mi derecha, don Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que actualmente desempeña el cargo de director de la Oficina Andaluza contra el Fraude, que durante muchos años él ha sido, como saben ustedes, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, y más a la derecha, don José Peña González, que es catedrático de Derecho Constitucional de CEU San Pablo. Nos va a ofrecer una conferencia sobre Franco, 40 años de historia de España. Tiene a continuación la palabra don Adolfo Sánchez Hidalgo. Perdón. Don Francisco Sánchez Zamorano. Bien, buenas tardes. Está la plaza llena de concurrida. No es para menos tratándose del conferenciante. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi agradecimiento a Adolfo por darme la oportunidad de estar aquí presente en esta mesa para presentar a don José Peña, el conferenciante, y, como no, al anfitrión, al decano de la Facultad de Derecho, una facultad en la que yo tuve el honor y el privilegio de ser profesor asociado de Derecho Penal durante 17 años. Hoy va a disertar. ¿Lo presento directamente? ¿O No, lo presento yo como quiera. Bueno, voy a dar dos pinceladas y tú ya te lo nombras. Don José Peña es catedrático de Derecho Constitucional, y no sé si en el interregno en que nos separamos, porque él era académico numerario de la Real Academia de Córdoba, si ha hecho algún doctorado más, porque tiene 4 doctorados. No sé si ha hecho alguno más. Don José Peña es un egabrense nacido por accidente en Córdoba y tiene muy a gala ser hombre de la subbética y estar muy vinculado a aquella tierra tan bonita, y en especial a Cabra. Yo le sustituí a él, y yo creo que es de los pocos casos como académico numerario en que no sustituí a un difunto, está vivito y coleante, porque él se tuvo, y además cumpliendo a rajatabla, porque en eso es muy honrado, el reglamento, en eso y en todas las facetas de la vida, una persona muy íntegra. Y el reglamento ya le obligaba a no ser, porque su residencia pasó a ser su domicilio Madrid y no Córdoba, entonces ya no podía seguir siendo académico numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Entonces pasó a supernumerario. Y él era uno de los académicos, y esto lo voy a decir sin pisarte, Adolfo, nada, que venía todos los jueves desde Madrid, cogía su AVE, cuando el AVE era puntual, eso sí, y venía religiosamente a cumplir con sus obligaciones académicas y asistir a las sesiones de la academia. Antes estábamos hablando, departiendo ahí en el despacho del decano, y digo, ¿dónde trae los papeles? Porque va a disertar sobre Franco, 40 años creo que se titula, de la historia de España. Porque la cabeza del conferenciante es privilegiada, no necesita auxilio de cuartilla alguna. Da la conferencia de la duración que tenga que dar, que tenga que ser, y aquí nos va a saber a poco, cuando ya lo escuchen, vaya a ver que lo que digo es verdad, y no necesita el auxilio de ninguna cuartilla. Así que él es, además, un perfecto conocedor de la época histórica, es muy conocedor también de Artaña, de don Niceto Alcalá Zamora y sobre todo de don Juan Valera, que le gusta, yo creo que es el escritor que más le gusta a nuestro conferenciante. Y ya sin más, reiterar el agradecimiento al presidente de la Sociedad del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas por darme esta oportunidad, y muchas gracias, decano. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradeceros mucho la asistencia a esta sesión abierta del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas, que tiene por objeto la
digamos, la defensa, la promoción de nuestra memoria democrática y además que tenemos el honor de contar con la presencia y la colaboración de nuestro querido catedrático de Derecho Constitucional y consejero número del Instituto, don José Peña González. Agradecer también a los miembros de la mesa por su predisposición y su amabilidad en cedernos este espacio de la Facultad de Derecho. Sí, tengo que decir que sin el apoyo de las autoridades, de nuestros amigos y de los consejeros del instituto, nada de esto sería posible. Al final somos enanos en hombres de gigantes, ¿no? Y gracias a esos gigantes que nos acompañan es como es posible realizar este tipo de actividades. Hoy nos acompaña don José Peña González, catedrático ya emérito de Derecho Constitucional de la CEU San Pablo, pero que tiene una vida académica prolífica. Es académico supernumerario de la Real Academia de Córdoba, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es también académico de Bellas Artes de Toledo, es miembro de la Orden de San Fernando, pero ante todo es un intelectual dedicado a cultivar el conocimiento y a divulgar esa ciencia que con tanto empeño y con tanta presteza ha dedicado su vida, su larga trayectoria científica. Él se ha ocupado sobre todo de temas de derecho constitucional, se ha ocupado de los grandes temas de la transición española, que vivió en primera persona y por eso un rico testimonio de la memoria democrática que nuestra, que es la que debe animar la vida del instituto, esa transición de España hacia la democracia, hacia la concordia y hacia la convivencia, pero también a un amante de la historia y de la historia de la política y de la historia del derecho. Destacan su obra sobre Cisneros, sobre Erasmo de Rotterdam, más recientemente sobre Juan Valera, el famoso gabrense, ¿no? y reconocido crítico literario, al que incluso Manuel Azaña dedicó parte de sus estudios. Y tampoco quisiera robarle mucho tiempo a su intervención, solo reiterarle su amabilidad y su buena disposición a nuestro ponente, don José Peña González, y agradecerle por los desvelos y toda la atención que le presta a este Instituto Español de Ciencia Histórico-Jurídica, que luego con su sabiduría contribuye a engrandecer. Muchas gracias, don José. Tiene usted la palabra. Sí, debe funcionar. Bueno, buenas tardes. Ustedes comprenderán que después de las amabilísimas palabras no siempre merecidas, pinceladas, que diría el señor Zamorano, sobre mi persona, es un placer estar aquí. No diría aquello que dijo una vez don Eugenio Dor, que lo presentaron, y cuando termina de presentarlo dice, solo veo un defecto, se han quedado ustedes cortos. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir que estoy muy agradecido por las exageradas y amabilísimas palabras, por la invitación que hace el Instituto, por la presencia de tantos conocidos miembros del Instituto, señor decano de la facultad, pero quiero que me permitan ustedes que antes de empezar a hablar de lo que aquí me ha traído, dedique unas palabras a un miembro del Instituto recientemente fallecido, historiador insigne, posiblemente el historiador que más ha publicado en los últimos años y que es nuestro compañero recientemente fallecido, don José Manuel Cuenca Torín. Creo que es de rigor y es de respeto ineludible que tengamos en cuenta que hemos perdido en el instituto un personaje de categoría. Y dicho esto, vamos a lo que vamos. Y a lo que vamos es hablar de un personaje que durante 40 años lo fue todo en España. Todo. Solamente cuando le faltaban 2 años de vida fue capaz de renunciar a algo. El día 13 de junio del 73 renunció al cargo de la presidencia del gobierno que delegó en su subordinado, pero íntimo amigo del año 40, don Luis Carrero Blanco. Hasta entonces lo tuvo todo y posiblemente sea muy difícil encontrar en España, posiblemente sea muy difícil, repito, encontrar en España, a lo largo de toda la historia de España, un hombre que haya tenido tantísimo poder. Porque fíjense ustedes que este hombre no solamente fue el generalísimo de los ejércitos, no solamente fue jefe del Estado, no solamente fue el jefe del partido único, no solamente fue la máxima autoridad en una serie de ámbitos personales. Este hermano tuvo algo increíble, tuvo poder constituyente ordinario.
en la ley de agosto del 38 y de enero del 39, que le facultaba para algo insólito en el mundo del derecho, que es dictar directamente leyes. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje singular, un personaje que es posiblemente también de los que han recibido mayores elogios y los que han recibido mayores críticas. Posiblemente aquí, en esta casala, ahora mismo, hay admiradores entusiastas y otros menos entusiastas. Pero a todos, a los que le admiraron mucho, a los que le odiaron mucho, que también hubo de todo en la viña del Señor, conviene que no olviden que durante 40 años fue el árbitro supremo de la historia de nuestro país. Y por lo tanto, eso significa que ver su biografía es dar un repaso a 40 años de historia de España. Este hombre hoy, hace exactamente 50 años, 19 de noviembre de 1975, que fallecieron. Y por una serie de circunstancias de carácter generalmente político, se ha intentado siempre trasladar la fecha de la muerte no del 19 al 20. La verdad es que tampoco el 20 era la fecha que se perseguía. La fecha importante de la muerte de Franco era que fuera capaz de aguantar hasta el 25 de noviembre de 1975. Posiblemente, si el general Franco sobrevive al 25 de noviembre de 75, la historia de la transición española habría sido distinta. No sé si mejor o peor, porque los que nos gusta la historia, los que no somos adivinos, pero lo que es evidente es que había llegado la democracia, porque la sociedad española tenía ya el nivel de madurez suficiente para alcanzar la democracia, pero que no sabemos cómo ni con qué protagonista. Pues bien, este hombre va a ser también el sufrido personaje de una de las agonías más largas, duras y terribles de un personaje público. Este hombre ha tenido una buena salud siempre. Ha sufrido una enfermedad en el año 74, una flebitis, que ha puesto en marcha las leyes fundamentales del franquismo, nombrando jefe de Estado suplente al que él había propuesto de sucesor cuando se cumplieran las previsiones sucesorias, que era la fórmula eufemística de no decir cuando Franco se muriera, cosa que nadie se atrevía a decir. Pues bien, nombran a Juan Carlos, jefe de Estado del año 74, por una razón política. Había que firmar el convenio con los Estados Unidos y Franco ya no estaba en condiciones de firmar. Se recupera perfectamente y el año 75 empieza el principio normalmente y Franco, como ustedes saben, el día 1 de octubre del 75 celebra una gran conmemoración en la Plaza de Oriente, un recuerdo, puesto que ha tenido lugar en septiembre, como saben, los últimos ejecuciones del franquismo, los 3 del FRA y los 2 de ETA, en septiembre de 1975, y esto dio lugar a unas manifestaciones en todos los países de Europa, incluso con llamadas especiales del Papa Pablo VI al general Franco, que no la atendió. Todo el mundo recordaba que posiblemente Franco, antes de firmar el enterado, como era de rigor por la legislación de la época, se acordaría de lo que había pasado en el año 70. El año 70, por primera vez los españoles nos enteramos que había habido un grupo terrorista llamado ETA que se juzgaba por lo militar en un consejo de guerra presidido por el teniente general García Redú, que era el capitán de Burgos, de un grupo terrorista llamado ETA. Fueron todos condenados a muerte y cuando llega el enterado obligatorio legal, Franco los absuelve, los conmuta la pena todos. Algunos de ellos llegó a ser senador del PNV o de Eddie Batasuna en las elecciones legislativas, las primeras democráticas del 15 de junio del 77. Pues bien, volviendo al tema que nos ocupa, este hombre el día 12 de octubre asiste a la inauguración de curso de algo insólito. Era en una dirección general del Ministerio de Asuntos Exteriores, que era el Instituto de Cultura Hispánica. El motivo, una vez más, un tema familiar. El director de Cultura Hispánica es Alfonso de Borbón Dampierre,
que poco antes ha contraído matrimonio con la nieta mayor de Franco. Estaba de embajador en Estocolmo y la nieta quiere estar cerca de su familia, se lo traen y le dan este cargo. Parece que ese día coge algo de frío, se estropea y el día 13 ya está malo, ya no se encuentra bien. Y el día 14 se encuentra muy mal, 14 de octubre de 1975. El responsable de los servicios médicos del Pardo era Vicente Gil, el hombre de gran confianza de Franco, había sido su médico durante 40 años y luego escribió un libro titulado 40 años al lado de Franco. Vicente Gil es puesto de patitas en la calle por el yerno de Franco, Marqués de Villaverde, que monta su nuevo servicio médico, el equipo médico habitual, y llama urgentemente al mejor cirujano cardiológico que había en España, que era el doctor Hidalgo Torres. Está en un restaurante, le llama urgentemente Villaverde, se vente al Pardo, ve un delicado a mi suegro, Hidalgo Torres se presenta y dice, no, delicado no, tu suegro está para morirse, tu suegro está muy grave. Dice Villaverde, llevarlo a un hospital, no, este hombre no se le puede tocar. Este hombre hay que operarlo aquí urgentemente de vida o muerte. Estamos hablando del día 14 de octubre de 1975. Y le pide a Hidalgo que lo opere. Hidalgo dice que no, que salvo que cuente con la firma autorizada de la mujer y de la hija, que no, porque cabe la posibilidad que se le quede en las manos. Y claro, no se le queda en cualquiera, se le queda el jefe de Estado. Dan la autorización, lo opera vida o muerte, no lo pueden trasladar del Pardo y lo llevan a un antiguo botiquín de la Guardia Mora que ha quedado cerrado, abandonado, lleno de telarañas, lo arreglan lo más que pueden y allí lo operan a vida o muerte. Franco sobrevive el día 14 de octubre y el 17 la familia ve que sigue de recuperación, llama al arzobispo de Zaragoza para que le dé la extremaunción. ¿Por qué el arzobispo de Zaragoza? El arzobispo de Zaragoza es don Pedro Cantero Cuadrado y él forma parte del Consejo de Regencia. Y el Consejo de Regencia, de acuerdo con las leyes fundamentales de Franco, es el órgano encargado de la dirección del Estado si ha fallecido o no se encuentra en condiciones de jefe del Estado. Es el órgano más importante que preside el presidente de las Cortes y que lo integra el clérigo de mayor rango, procurador en corte, y el militar de mayor graduación, procurador en corte. El militar es don Luis Sala Arrasada, teniente general del ejército de América. Una vez que le han dado la extrema-unción, Franco empieza a recuperarse lentamente y así llega hasta el finales del mes de octubre, donde incluso preside su último Consejo de Ministros. Para evitar problemas, el equipo médico habitual, que está integrado y presidido por Villaverde, acompañado por Pozuelo, Vicente Pozuelo era el hombre de confianza de don Gregorio Marañón, en la que hay el mejor cardiólogo también de España, que es Vitalaza, un asturiano ilustre, preparadísimo, y hay un chico de Córdoba, de Lucena, Palma Gamis. Ellos forman el equipo médico habitual. Pues bien, estos hombres ven que Franco está presidiendo normalmente el Consejo de Ministros hasta que le toca el turno de la palabra al último ministro de Asuntos Exteriores que tuvo Franco, don Pedro Cortina Mauro. Don Pedro Cortina se levanta y empieza a decir que está anunciada por parte del rey de Marruecos una marcha llamada Verde, donde de 200 a 300.000 marroquíes cruzarán a pie el desierto del Sáhara para pedir la incorporación del Sáhara al territorio, al reino de Al-Anta. Pero que además van a ir todos sin armas, todos desarmados, a ver si la legión española se atreve a disparar. Cuando Franco oye eso, empiezan los problemas, como está conectado, motorizado a una sala inmediata donde está el equipo médico, lo retiran, se lo llevan inmediatamente y de ahí pasa directamente al Hospital de la Paz. Y ahí empieza una terrible agonía cuya responsabilidad es directa de la familia que lo consiente, repito, lo consiente exclusivamente, a ver si podemos llegar vivo al 25 de noviembre de 1975 y provocar
la renovación del entonces presidente de las Cortes, hombre de confianza del Pardo, que es don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que al mismo tiempo es el presidente del Consejo de Regencia. No llega, no puede ser. Muere el 19, aunque el entonces ministro de Información y Turismo comunica a la opinión pública española que es el día 20. Hoy sabemos que es el 19. No hay una hipótesis de trabajo. Lo sabemos porque el hombre que lo embalsamó, que fue el doctor Piga, catedrático de Medicina Legal de la Complutense, lo ha dicho públicamente. Y además ha contado todas las trapisondas que tuvo que hacer por las presiones del gobierno para que nadie supiera que se estaba preparando el embalsamamiento de Franco. Vale la pena leer ese libro que el doctor Piga escribió y sobre todo vale la pena leer un libro que se llama ¿Cómo y por qué? O Pelea Franco, que lo escribió el doctor Hidalgo Torres. También vale la pena leer el libro de este cordobés de Lucena, llamado Palma Gavis, que se llama El paciente del parto. Porque todo esto nos da, ni más ni menos, que el contexto político en el que muere este hombre. Un contexto que cierra un capítulo de la historia y abre otro. La historia, y eso lo saben muy bien los historiadores, la historia no es una página que se pasa y entra algo nuevo. La historia, a partir de la escuela francesa de los anales, tiene unos antecedentes inmediatos que marcan el presente y condicionan el futuro. Por eso puede decirse que conocer la historia de esos 40 años es la historia de un militar, pero es la historia de un país. Y ese país es el nuestro, ese país es España. Por eso, a favor o en contra del personaje, no se puede olvidar que estamos tratando de una realidad histórica que a todos nos afecta, sea cual sea nuestro gusto y nuestros ideales políticos, y que se llama España. Pues bien, ¿quién es este hombre entonces? Este hombre que muere justamente, repito, el 19, no el 20, ¿por qué el 20? Se quería hacer coincidir la muerte de Franco con la muerte de José Antonio. La verdad es que no tiene explicación, solo una política. José Antonio había sido un poco el armazón del bloque político más importante que sostuvo el franquismo, al que Franco utilizó y del que se aprovechó, que fue Falange Española. Esa es la verdad. Porque además lo que se ignoraba es que las relaciones Franco-José Antonio no fueron buenas. Se conocieron en el año 30 con motivo de una boda que tiene lugar en Zaragoza y se rompen en el año 36, porque el año 36, con motivo de la segunda vuelta electoral para el escaño, en febrero del 36, la segunda vuelta por Cuenca, José Antonio se ha presentado por Falange Española y Franco se ha presentado por la CEDA. Y José Antonio le pide a Gil Robles que quita a Franco de la candidatura, porque, hombre, daba la impresión que tanto militar ya en las candidaturas, aquello. Y Gil Robles accede y quita a Franco de la candidatura, y aquello a Franco le sentó pésimamente. Por lo tanto, las relaciones con José Antonio y Franco no fueron ni cordiales, ni mucho menos, hasta el punto que una de las primeras sentencias de muerte que se establece una vez muerto José Antonio es la del heredero de José Antonio, la del segundo jefe nacional de Falange, Manuel Villa. Y también se conecta mucho con Falconde, que era de los tradicionalistas. Pues bien, Franco nace el 4 de diciembre de 1892, de una familia de tipo medio, mesocrático, en Ferrol. Su padre es Nicolás Franco Salgado Araujo, intendente de la Armada, y su madre es doña Pilar Bamonde. Franco era un niño pequeñito, delgadito, de guava flautada. Su compañero de colegio le llamaba el Cerillitas. Y Franco quiere ser marino, pero España ya no tiene academia naval, porque no tiene armada, porque la armada ha sido destruida en el combate de Cavite. Y por lo tanto, aquel chico que quería ser marino y se ve obligado a ir del Ferrol a Toledo a ingresar en la Academia de Infantería. Ingresa el año 1907. Sale de Alférez el año 1909. Es el número 254 de una promoción de 320. Él pide inmediatamente África. Era lógico que pidiera África. Era de infantería.
La artillería y la ingeniería tenían un sistema de ascenso cerrado, de escala cerrada. En cambio, la infantería y la caballería era escala abierta. Por lo tanto, si tú querías progresar en el ejército, obligatoriamente tenías que meterte en infantería y caballería, porque si no, no era manera de hacer nada más que esperar que se fueran muriendo todos los que habían entrado en tejido. Franco se va a África el año 9, el año 11 está con los regulares de Melilla, ya es teniente, luego es capitán, hasta el año 16 que lo trasladan a Burgos. En Burgos, el año 17, que es cuando llega, va de comandante, es el comandantín. Hace falta decir esto por una razón solo, porque allí va a encontrar dos personas que van a ser muy importantes en su vida. Una mujer, Carmen Polo, con la que luego contraerá matrimonio, y un hombre, que es un periodista, Jesús Arrará, que será el primero que publique una biografía de Franco el año 38 en Valladolid. El año 17 lo pasa, por lo tanto, y el año 18 en Asturias, pero el año 20 le llama Millán Astral y le dice, oye, he conseguido que su majestad me permita crear una legión extranjera a la que le vamos a llamar los tercios, imitando a la francesa. ¿Te quieres encargar de la primera bandera? Y Franco dice inmediatamente que sí. Se marchan a África de nuevo, se encarga de la primera bandera y con esa primera bandera Franco va a participar en toda la cuestión de Alhucemas, la batalla de Monterrey, va a participar en las luchas con los rifeños, pero el año 17 Franco comete posiblemente el único error militar que cometió a lo largo de su vida. Se le ocurre firmar adhesión a la Junta de Defensa. La Junta de Defensa, como he dicho antes, era la pugna eterna que existía en el ejército español entre artilleros e ingenieros por un lado, infantes y caballería por otro. Afortunadamente, un gobierno dato, afortunadamente para Franco, un gobierno dato, con un cordobés al frente de gobernación, que es José Sánchez Guerra, acaba con la Junta de Defensa. Si José Sánchez Guerra no acaba con la Junta de Defensa, Franco no habría llegado ni a coronel. Él llega, se incorpora con la Legión, salva, es de los pocos que salvan el expediente Picasso. El expediente Picasso se abre para justificar la derrota de Anual. A ver, ¿qué ha pasado en Anual? Donde miles y miles de soldados españoles han sido acribillados con armas españolas. ¿Por dónde? Por los rifeños que dirijan del crimen. Y Franco queda totalmente inmunizado, no se le acusa de nada, y entonces el año 23 se le concede la medalla militar individual. La medalla militar individual llevaba aparejada el derecho de ser gentilhombre de Cámara y por lo tanto acceso directo al rey al mando del presidente de gobierno o del ministro de la guerra. El año 23, aprovechando que ya lo trasladan a la península, contrae matrimonio con doña Carmen Polo Belén de Valdés. Y el año 23 pasa unos tiempos en Oviedo, lo trasladan a Madrid y en Madrid entra en contacto con otro andaluz muy relacionado con Córdoba, con Nueva Castilla especialmente, que es Natalio Rivas. Y Natalio Rivas le propone a Millán Astral y a Franco, ¿por qué no participáis en una película? Y participan los dos en una película que es La Malquerita. El año 23, Franco ya es coronel, con vista a ser inmediatamente general, y el año 26 es general de brigada. Ese día Franco pensó que iba a ser la portada de la prensa española. No lo fue. Fue otro Franco. Fue Ramón Franco, que ese año ha hecho la travesía del Plus Ultra y que le resta todos los titulares al Romano Francisco. Ramón es el niño malo de la familia. Hay cartas que ya se conocen de Franco Francisco a Franco Ramón, diciéndole, oye, pórtate como Dios manda, no sea así. Bueno, la última historieta de Ramón Franco fue bombardear el Palacio Real de Madrid el año 30, después de la sublevación de Jaca, creyendo que había llegado a la República de España. Pero ¿cómo va a llegar a la República? Que están los chiquillos jugando en la Plaza de Oriente. Total, que él ya es general de brigada
el año 26 y el año 28 Primo de Rivera le encarga la dirección de la Academia General de Zaragoza. Se traslada allí con su familia y tiene lugar el año 27, antes de irse a Zaragoza, nace Carmen Franco Polo, la hija, Nenuca. Nenuca también, en algunos sectores llevaban la Morita. Y él se marcha a Zaragoza, el Zaragoza lleva a cabo una gran labor, porque era un hombre muy con un sentido de la disciplina enorme, lleva a cabo una gran labor y allí le sorprende a la República. Alejandro Lerroux intenta hablar con Franco a ver si se pasa a la República y le dice Franco que no se pasa. Primero porque le quitan la dirección de la academia y lo mandan a La Coruña de gobernador militar, y en La Coruña va a conocer a otro hombre muy importante en su vida. Se llama Mas Borrell. Mas Borrell será el hombre que le enseña a pescar atunes y a jugar al golf. Y eso lo reconoce Franco siempre. Franco era un hombre de poco amistad, él lo reconoce. Cuando tiene una entrevista con el conde de Barcelona en el Yate Azor del año 45 para ver qué hacemos con el príncipe don Juan Carlos, cuando se despide, el conde de Barcelona le propone a Franco, oiga, ¿por qué no me da usted una lista de 10 amigos y yo le doy de otros 10 para que ya estén negociando y cambiamos impresiones sobre la educación del príncipe? Y la contestación de Franco rotunda: yo no tengo 10 amigos. Y le contesta el conde de Barcelona: pues yo tengo más de 100. Vaya usted. Entonces Franco tuvo muy pocos amigos. Franco tiene admiración por un paisano suyo, que es Pedro Nieto Antúnez, que después fue ministro de Marina, almirante, al que le llamaba Pedrodo. Y tiene gran admiración y amistad por un primo hermano suyo, que se llama igual que su padre, Francisco Franco Salgado Araujo, y que le llaman Pacón. Luego tiene menos amistad con Camilo Alonso Vega. En cambio, la mujer de Camilo Alonso Vega es visita casi diaria de Carmen Polo. Esto conviene decirlo no como un eco de sociedad, sino porque Franco se enteraba de todos los chismes del ejército a través de Ramona. Ramona se los contaba a Carmen y Carmen se los contaba a Franco. Y ahí es donde hay un episodio histórico de primera magnitud, que es cuando Ramona le comunica a Carmen Polo: oye, que la semana que viene se celebra el duelo a pistola entre el director de la Real Academia Española y Miguel Primo de Rivera. Entonces Franco dice: estáis locos. Pero faltaba el año 40, por un acto de lugar en la Academia Legislativa de Jurisprudencia, lo que nos faltaba que el extranjero dijera que el director de la Real Academia y el hermano del fundador de Falange están en tiro. Encárgate de que esto no tenga lugar. Efectivamente, Camilo Alonso Vega, que después fue muchos años director general de la Guardia Civil y ministro de la Gobernación, se encarga de eliminar eso. Porque muchas veces en la vida, aparte de los grandes acontecimientos y las grandes declaraciones, a veces pequeños detalles marcan muchas datas. Franco sigue tranquilamente su carrera militar, lo mandan a Baleares. Y de Baleares, bueno, primero, una cosa que Franco jamás perdonó es que se hace revisión de ascenso. Y él, que era el general número 1, lo pasan al número 24. Y eso no lo perdonó, o sea, respetándole la categoría, respetándole que era general. Entonces era general de brigada todavía, porque el general de división lo nombra el ministro Hidalgo de un gobierno de Rusia. Porque capitán general Franco hay que esperar al año 38, ya en plena guerra civil, 1938, para que haya un capitán general. Y que además se cumplió prácticamente ese título ya. Solamente Franco concedió ese título a sus compañeros de armas una vez que fallecen, salvo el año 1962, que se lo hace a el hombre que había intentado quitarlo del medio, general Muñoz Grande. Fue el único capitán general vivo durante el franquismo. Pues bien, Franco lo manda el ministro de la guerra entonces del segundo gobierno Azaña, general Carlos Másqueles, lo quita de la península pensando que así, si no, ya había rumores de golpe de Estado, lo manda a Canarias para que allí quede aislado, por lo tanto no puede incorporarse al ejército de la península, que era mínimo, porque el ejército español importante estaba en África,
y lo que había que procurar es que esto no pasara a la península. Ahí jugó un papel decisivo un financiero, don Juan Marx Ordina, que había sido diputado en las constituyentes del 31, diputado en las constituidas del 33 y algo que casi todo el mundo ignora, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales. El hombre que además hace una rocambolesca salida de la cárcel es condenado porque es el que ha financiado la Sanjurjada el 10 de agosto del 32. Le acusan de eso, lo llevan a la cárcel de Alcalá y este hombre hace propio de Juan Marx. Cuando entra en la cárcel pide hablar directamente con el director de la cárcel. Le pregunta al director de la cárcel, ¿usted cuánto gana? Santo. ¿Usted eso al día? Dice, no, al mes. ¿Usted quiere ganar eso todos los días? Eso es fácil. Usted y yo nos vamos esta noche que tengo un coche preparado para llevarnos a Gibraltar. Y efectivamente se lo gana. Juan Marx sale de la cárcel del brazo del director de la cárcel. Se van a Gibraltar directamente y a partir de ese momento Juan Marx será la trama civil del golpe de Estado lo financia Juan Marx Ordina. Y mientras la trama militar corre a cargo del que llamaban el Cerebro, que era un militar español nacido en Cuba llamado Mola, que es el Cerebro, era general de brigada el año 36, con el que habla Martínez Barrio el año 36, para decirle, general, me consta que hay una sublevación del ejército. ¿Quieren ustedes integrarse en el gobierno de la República? Díganme cuántos cargos quieren, se los damos. Antes que haya una guerra, cualquier cosa. La respuesta de Mola es, ya es tarde. El movimiento se pone, en la cabeza importante del golpe es Mola, Vidal. En la trama civil, Juan Marx. El Cerebro es Mola, pero el técnico es Valentín Galarza. Todos están preparando el movimiento siguiendo la famosa teoría española del pronunciamiento tan estudiada por el profesor Pomella. El pronunciamiento consiste en que un militar se levanta en la periferia y dice no quiero saber nada del gobierno. Si esa declaración, ese pronunciamiento del militar es respaldado por el resto de los militares del país, el pronunciamiento ha triunfado y el gobierno cae. Si el pronunciamiento no triunfa, el que cae es el pronunciado, lo fusilan inmediatamente. Pero aquí sucede una cosa curiosa. Aquí hay 25 generales de alta graduación, pero solo 4 se han levantado contra la República. Son Mola, Orgaz, Cabanella y Queipo. Quedan, por lo tanto, 21 altos cargos del ejército que están por la República. Esto es lo que provocó que lo que podía haber sido un simple pronunciamiento militar fuera una guerra civil. Porque el gobierno dice vamos a resistir y esto dicen nosotros también. Empiezan las cuestiones y el que manda, que es Mola, dice hay que acabar con el gobierno de la República, por lo tanto hay que nombrar un nuevo jefe del Estado. ¿Quién es ese nuevo jefe del Estado? El general Sanjurjo. Sanjurjo ha sido condenado por la Sanjurjada el 10 de agosto del 32, ha entrado en la prisión del Dueso, en Santander, se ha asumido la responsabilidad única del intento de golpe de Estado, entra y solo pide que le permitan contraer matrimonio con la persona con la que convivía. Un gobierno republicano presidido por Lerroux, con el amigo Gil Robles, de ministro de la guerra, le concede el indulto. Sanjurjo se marcha a Portugal y a partir de ese momento es el punto de referencia de los que se van a levantar, sobre todo de Mola. Mola, el 19 de julio, manda un avión que conduce un piloto vasco amigo de Mola, que se llama Juan Antonio Ansaldo Bejarano, que dejó constancia de todo esto en un libro precioso que se llama De Alfonso XIII a Juan III. ¿Para qué? Editado, ha estado prohibido muchos años en España, no se sabe por qué, porque esto hubiera beneficiado incluso al régimen. Este libro lo edita la editorial Vázquez King, que era la que a su vez editaba los libros de ETA y compañía. Bueno, pues Ansaldo llega en una pésima avioneta a Estoril, al club de golf de Estoril, a recoger a Gran Sanjurjo. Dice, mi general, vengo a traerle
para llevarle a Burgos, donde usted tomará posesión como jefe del Estado, del nuevo Estado español. Y eso era Burgos. ¿Pero usted cree que yo voy a ir así a Burgos de jefe de Estado? Que carguen en la avioneta todas mis condecoraciones, todos mis uniformes. La avioneta tenía una escasa consistencia, no llega a poder levantar el vuelo de una tapia que tendría 1,5 metros, se incendia, Transburgo acaba calcinado y el piloto, Ansaldo Bejarano, pierde un ojo, un brazo, no sé, queda una pena. Se han roto los planes de Mola. Entonces Mola al día siguiente constituye la Junta de Defensa Nacional, donde no está Franco. La Junta de Defensa Nacional están Mola, Conte, Dávila, Saliquet, Indelán, y lo preside el de mayor graduación, pero que no tiene mando de tropa. Es el general Cabadella, republicano y masón. Fue la gran sorpresa de la República. La República estaba convencidísimo que el general Cabadella era de los suyos. Y ahí se empieza el primer problema que se plantea. Pues, están asistidos por 2 comandantes de Estado Mayor, porque tampoco está la Armada. La Armada se incorpora a finales del mes de julio, el almirante Cervera. Entonces, el problema que se plantea es, bueno, ¿y ahora quién manda? Si ha muerto el que iba a mandar, entonces se propone una votación a ver a qué militar se le asigna la dirección de la guerra. La finca de un ganadero salmantino que los taurinos conocen muy bien, que es Apalacio Fernández, este hombre ofrece su finca para que tenga reunión la Junta de Defensa para elegir el generalísimo de la guerra. Se elige el año 37, se elige al general Franco, generalísimo de las Fuerzas Armadas y jefe del gobierno del Estado español. Cuando su hermano Nicolás, que está con él, hace la transcripción para pasarlo al boletín, introduce astutamente una conjunción copulativa. Por lo cual Franco es jefe generalísimo de las Fuerzas Armadas, jefe del gobierno y del Estado español. Para celebrar esto en una magna concentración, el domingo siguiente en Salamanca, donde van gente de todas las provincias que eran republicanas. Por ejemplo, de Córdoba va mucha gente. Hay un tren especial que bordea por Extremadura hasta que llega a Salamanca. Bueno, ya tenemos a Franco de generalísimo, jefe del gobierno y jefe del Estado. Entonces, este hombre lo primero que hace es crear la Junta Técnica. La Junta Técnica no era un gobierno, es una junta de asesores de personas de reputación en sus respectivas áreas de conocimiento, donde, por ejemplo, Pemán va a ser ni más ni menos que el consejero de Cultura. Esa Junta Técnica dura 2 años. A los 2 años se constituye el primer gobierno de Franco, que lo preside Franco ya. Ese primer gobierno va a ser el que va a terminar la guerra. La guerra termina en el año 39. Es el único día, el día 1 de abril del 39, que Franco no va al cuartel general. Franco ha estado viviendo, primero en Sevilla estuvo con Queipo y salió corriendo cuanto que pudo en el Palacio de Durain. De Queipo va a los Gorfines en Cáceres, de los Gorfines en Cáceres a Salamanca, donde el obispo Pla le cede su palacio episcopal para que viva, y de allí pasa a Burgos, al famoso palacio de la isla, y ahí es donde ya va a vivir toda la guerra. Ya ha terminado la guerra y Franco pone en marcha, con una extraordinaria astucia, una acción de reconstitución constitucional, de tal manera que se da un caso insólito en la historia, que es que en plena guerra surge la primera ley constitucional del franquismo, 1938, el Fuero del Trabajo. Esto seguiría el año 42 la ley de Cortes, y el año 45 Fuero de los españoles, ley de principio del movimiento, el año 45 ley del referéndum, el año 47 ley de sucesión, el año 55 Fuero de los españoles y año 67 la ley orgánica del Estado. 7 leyes fundamentales. En total 168 artículos. Conviene que se queden con este número. Un artículo menos que la Constitución española. Pues a estos 168 artículos se nos carga una ley de 5 artículos, la Ley para la Reforma Política, una obra maestra de la ingeniería constitucional, maestra por su contenido legal, los 5 artículos
maestra porque ha sido la única norma constitucional que ha puesto en marcha una democracia cuando los autores no habían sido elegidos democráticamente. Todo el gobierno que pone en marcha la transición ha sido nombrado a dedo. Ese gobierno se recuperará democráticamente, empezando por el propio rey, el día 15 de junio de 1977. Por tanto, es una obra maestra. Es una obra maestra que pone en relieve algo que es muy interesante. He dicho siempre y me he mantenido que la operación más inteligente de la derecha española, desde Cánovas hasta hoy, es justamente eso. Cuando muere Franco, la derecha española se da cuenta que Franco ha muerto, pero queda un franquismo sociológico y un franquismo político. Franquismo político no, las cortes de Franco, 500 y pico procuradores que están ahí y que saben que ese es su medio de vida. El franquismo sociológico, esas miles de personas que cuando muere Franco aguantan temperaturas gélidas que llegan hasta el campo del Moro, las noches terribles de noviembre en Madrid, con unas temperaturas bajísimas, y que le despiden en honor de multitud en la misa in corpore in sepulto, que se celebra el día 23 de noviembre en la Plaza de Oriente de Madrid, y que además revela la división que también había en la Iglesia española. Porque resulta que la misa de corpore in sepulto en Madrid, el que la preside es el obispo de Toledo. Cuando el cardenal, obispo de Madrid, va a presidir un acto el día 27 que va a servir de cobertura para darle una salida elegante a todos aquellos que no habían querido venir al funeral de Franco y que asisten mayoritariamente al acto de exaltación de Juan Carlos el día 27. Todo esto está teniendo lugar y hay un personaje que a lo largo de su vida tuvo muchos problemas. Problemas, entre otras cosas, surgidos fundamentalmente de sus propios compañeros de armas. Franco es elegido con el voto favorable de todos los militares monárquicos alfonsinos en la creencia que tenía cierta lógica de que cuando terminara la guerra, Franco llamaría a Alfonso XIII. La lógica de Quindelán era inapelable. Si tú te has levantado contra la República, si la República es la que ha echado a Alfonso XIII, si tú has echado a la República, luego tú traerás a Alfonso XIII. Eso era una lógica impecable, pero Franco dijo que no. Franco dijo que no. Entonces, estos monárquicos son los que empiezan a plantearle problemas a Franco. Tuvo muchas, ponte por ejemplo, se subleva Aranda, el héroe de Oviedo, no solamente se sublevó, es que se presenta a la Embajada de los Estados Unidos el año 44 a decir, voy a constituir un gobierno contra Franco. Y dice el embajador de Estados Unidos, pues usted está loco. En la Embajada de Estados Unidos usted ha constituido un gobierno contra Franco. Cuando el tema llega a oídos de Franco, Aranda fue el único militar español de la guerra que no llegó a teniente general. Y fue el primer militar español que Juan Carlos, que es desde el día 21 de noviembre del 75, capitán general, nombra teniente general. El primer nombramiento de Franco como militar es en favor del general Antonio Aranda, el héroe de Oviedo, el que salva Asturias durante la guerra. Pues bien, este hombre ha tenido muchos problemas. Problemas políticos, problemas de los partidos que los concentra todo en uno por el decreto de unificación. El único que se le resultó más grave fue el de Muñoz Grandes. Muñoz Grandes era un hombre muy relacionado con Hitler, hasta el punto que es que le van a constituir la famosa División Azul, y es el único hombre al que Hitler, el único español hablo, al que Hitler le ha impuesto personalmente la Cruz de Hierro. Cuando llegan a Franco los rumores de que Agustín Muñoz Grandes puede estar planteando a instancias de Hitler, que Hitler no quería ver a Franco ni en pintura, un golpe, lo que hace una habilidad extraordinaria es por elevación. La División Azul establece en su estatuto que lo tiene que dirigir un general de división, y eso era Muñoz Grandes. Pero entonces lo que hace Franco es elevarlo a teniente general, por lo cual ya no podía estar en Berlín, que es donde vivía, se lo trae a Madrid y lo nombra directamente ministro secretario del Alojamiento, quitando a Serrano Suñer. Pues bien, Franco tuvo muchos problemas de ese tipo, muchos. Franco empieza a sentirse seguro el año 1953. El año 1953
Franco recibe por primera vez el respaldo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le firma el concordato, el primer concordato entre España y la Santa Sede es de agosto de 1953. Y ese mismo año, en septiembre de 53, Franco firma un acuerdo, no un tratado, porque se opuso el Senado de los Estados Unidos, porque en la jurisprudencia constitucional norteamericana, todo tratado internacional que firme el gobierno de los Estados Unidos tiene que contar con el visto bueno del Senado. Y el Senado se negó. Pero como son muy pragmáticos y les interesaba a España, había una posibilidad constitucional en el pueblo norteamericano, que es que si no firma un tratado que obliga al pueblo norteamericano a poner otro, se pueden firmar acuerdos, convenios ejecutivos, que solo obligan al presidente que lo firme y al Estado con que lo firme. Y entonces se firma, ¿por qué? Porque Estados Unidos necesitaba, ya estallado el famoso cordón de la Guerra Fría, necesitaba las bases aeronavales y terrestres, que es cuando surge el acuerdo de Torrejón, Morón y Rota. Pues bien, Franco ya está seguro. Ya Franco ya sabe que no le puede nadie pasar. Si Estados Unidos le respalda y la Santa Sede también, porque la Santa Sede, el primer problema que tiene con Franco es el año 37. Pío XI, el año 37, ha promulgado 3 encíclicas. Una, la Libre Mendel Sorge, condenando a Hitler. Otra, la Non Abbiamo Bisogno, condenando al Duce. Y otra, la Divine Redemptoris, condenando a Stalin. Pero claro, resulta que la condena de Hitler y de Duce no se permite la publicación de España, porque el año 37 eran los aliados de Franco. Entonces, Pío XI ahí se las mantuvo tierra y la Iglesia, a pesar de que ha estado muy respaldada por Franco desde el momento, espera al año 53 para firmar el primer concordato con Franco. Entonces, pero Franco ya está muy tranquilo. Si la Iglesia me respalda y los Estados Unidos también, aquí. Y entonces empieza el año 59 un proceso de recuperación económica que es algo impresionante. El año 59, 2 grandes figuras de la economía catalana, los profesores Sardá de Excel y Fabián Estapé, y 2 grandes ministros de Franco, Alberto Yastres Carlos, ministro de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, ponen en marcha el plan de estabilización. El plan de estabilización permitió a España crecer al 6% durante años. El milagro famoso alemán crecieron al 3%. La revolución liberal inglesa de la segunda mitad del 19 al 2,5%. El único país del mundo que ha superado la capacidad de creación y de riqueza de España ha sido y es justamente la China continental, al crecer al 10% y a veces el 11%. Y esto es lo que ha hecho de China ser hoy la gran potencia, que es la única que le puede parar los pies al gobierno Trump. ¿Por qué ha sido eso posible? Porque China ha montado un sistema capitalista para la economía y marxista para la política. Ha hecho la síntesis entre las dos y hoy es el gran país, el gran potencia mundial que ha superado ampliamente a los Estados Unidos. Es la única persona que le puede parar los pies a la política de Trump. Pues bien, ya tenemos a Franco tranquilo, pero hay un problema. El problema lo plantea ni más ni menos que Henry Kissinger. Henry Kissinger, secretario de Estado, no puede ser presidente de Estados Unidos, porque la Constitución lo prohíbe, tiene que ser obligatoriamente nacido en los Estados Unidos, claro, y él es norteamericano de adopción, él ha nacido en Baviera, y se ha ido muy prontito, se ha ido a los Estados Unidos por la rodilla cuando ve, es judío, y ve lo que viene, y es secretario de Estado. Ha sido secretario de Estado hasta que se murió, prácticamente murió con 100 años. Pero ha montado en Holanda con el príncipe Bernardo de Sipe, marido de la reina Guillermina de Holanda, en un hotel que se llama el Hotel Bilderberg, ha montado un grupo, un trinchán, un grupo de pensamiento, donde se va a invitar a las personalidades más relevantes del mundo para que cada año traten a fondo un tema. Y en la reunión del año 67, en Montreal, porque cada año se celebra en un sitio, en Montreal, Henry Kissinger dice: propongo que este año el tema sea 1967, la sucesión de Franco. Y todos lo aceptan. Pero eso llega al Pardo también, claro.
Y en el año 67 se está montando en Madrid la llamada Operación Salmón. La Operación Salmón la protagoniza el almirante Carrero Blanco, el ministro de la Presidencia, que es Laureano López Rodó, y un ministro muy poco conocido, pero muy eficaz, ministro de la Vivienda, también del Opus Dei, que se llama Vicente Morte Alfonso. ¿En qué consiste la Operación Salmón? En convencer a Franco de que designe su sucesor. Que hasta ahora todos sabemos que todos somos falibles, todos nos podemos morir. Lo de Franco no era seguro, pero Valencia podía ser. Esto llega y se da la circunstancia de que en la ley de sucesión, Franco lo que ha hecho es establecer que cuando se cumplan las previsiones sucesorias, yo tengo la facultad de nombrar sucesor a título de rey y si no encuentro a nadie de familia real, sucesor a título de regente. Había que evitar a toda costa que triunfara la tesis falangista, que era una república. Y entonces, en el año 67, la Operación Salmón se pone en marcha y Franco se entera que el rey, el futuro sucesor al título de rey, se llama Juan Carlos de Borbón, que ha nacido en Roma el día 5 de enero de 1938, por lo cual el año 1968 tiene los 30 años exigidos por la ley de Franco, la ley de sucesión de la jefatura del Estado, que para ser sucesor de Franco había que ser español, católico, varón y de estirpe real. Todas esas circunstancias las reunía el año 68 Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pero claro, había un problema. El problema eran los estoriglos, los partidarios de don Juan de Borbón, que se conocían normalmente como los estoriglos. Entonces se plantea una serie de circunstancias y en el año 69 los príncipes se han casado en el año 62. 14 de mayo del 62 en Atenas. Y el problema es que hay un grupo de personalidades eminentes de la política y de la cultura española que siguen preconizando la candidatura de don Juan. Y entonces el grupo de la Operación Salmón presenta la candidatura a instancias de Kissinger de Juan Carlos. Y miren ustedes por dónde en enero de 1969 nace don Felipe de Borbón y Grecia. Y entonces la familia real intenta por todos los medios organizar una gran acto, el bautizo en la zarzuela, madrina la reina Victoria Eugenia, padrino el conde de Barcelona. Y lógicamente Franco está invitado al acto. Entonces se celebra el bautizo, tal y cual. Es la segunda vez que viene a España don Juan de Borbón, después de la entrevista que han tenido en el Azor el año 45. ¿Saben? Negocian y viene la reina Victoria. La reina Victoria asiste a un té que le ofrece la familia Franco en el Pardo y habla directamente. Dice, general, yo soy su reina. Yo soy su reina. Y usted y yo somos mayores. Y nos tendremos que morir. Y este país no se merece vivir esta incertidumbre. Porque yo, que esto sí lo viví yo, en la época mía, en aquella época, todos los días aparecía en la prensa una pregunta. ¿Y después de Franco qué? Eso era diario en los periódicos, porque había verdadera preocupación. Y entonces la reina le dice, mire usted ya déjese de historia. Usted puede elegir a mi hijo, como yo quisiera, elegir a mi nieto, o elegir a mi bisnieto, que tiene 3 Borbones para elegir. Parece que Franco le prometió a la reina Victoria que ese mismo año aclararía la sucesión y que eliminaría a don Juan, que eso a la reina le sentó muy mal, a la reina Victoria Peñalba, y que nombraría a su nieto. Cuando se va la reina muere justamente cuando hace años que ha salido de España. Sale de España el día 15 de abril, porque el rey se fue el 14, pero la reina se fue al día siguiente, 15 de abril del 31, y muere el 15 de abril de 1969. Y Franco pone en marcha la Operación Salmón. Llama al príncipe Juan Carlos y le dice que, venga, Alteza, he decidido que sea usted mi sucesor. Juan Carlos dice, general, déjeme 24 horas que lo comente con mi padre. Sí, lo comenta usted ahora mismo, si no, no hay ningún problema.
ya sé quién es el futuro regente. Se habló entonces de un militar muy ilustre, un teniente general muy ilustre, muy preparado, académico de la Española y un hombre muy preparado. Total, que Juan Carlos dice que sí. Y se convoca un consejo, unas cortes extraordinarias para el día 22 de julio. Don Juan da la orden a todos los miembros de su familia que lo asistan. Juan Carlos asiste y hay la última operación política contra Franco tiene lugar ahí. López Rodó anuncia, se presenta en el cuarto y dice: general, cabe la posibilidad de que, como las votaciones personales son por papeleta y en secreto, de que el bloque sindical y el bloque falangista o se abstengan o voten en contra. Entonces Franco llama a otro cordobés ilustre de Cabra, llamado José Solís, lo llama y dice: Solís era el único que tenía los dos ministerios. Solís controlaba 2/3 de las Cortes, porque era el ministro secretario general del movimiento y ministro secretario general de los sindicatos. Solís, convoca usted a los falangistas y a los sindicalistas y dígales que he decidido, como voy a hacer uso de las leyes prerrogativas, yo puedo proponer la ley que quiera, pero quiero que se enteren las Cortes que voy a proponer como sucesor mío a Juan Carlos de Borbón. Por lo tanto, pero dígale que no vamos a respetar el reglamento de las Cortes, que la votación va a ser por llamamiento, en alta voz, y que yo voy a estar delante. Llega el día 22 de julio, se presenta Franco y le dice al entonces presidente de las Cortes, era José Iturmendi Bañados: empiece. Y Iturmendi llama al primer secretario de la Cámara, que era un gran falangista, Tomás Reumojal. Empiezan a leer, sí. De los falangistas solo uno se atrevió, que luego fue gobernador civil de Córdoba, se atrevió a decir: sí, porque tú lo quieres. Y Franco tan contento, 19 votos en contra de lo que había dicho Franco. Los 19 votos estaban encabezados por el diario ABC, por los monárquicos, que sabían seguro que iba a salir Juan Carlos, pero votando en contra salvaban la cara de don Juan de Borbón. A partir de ahí empieza, para muchos, ahí empieza la transición. Yo creo que no. Yo creo que la transición empieza el 20 de noviembre. El 20 de noviembre se convoca ese Consejo de Ministros Extraordinario, capitán general Juan Carlos. 23 de noviembre, Franco ya enterrado. 27, en España, como saben, no hay coronación, hay proclamación, que fue la segunda jura del 22, la segunda vez que Juan Carlos jura las leyes fundamentales de Franco. Y esta es la obsesión de Juan Carlos. Yo no quiero ser un perjuro, y sé que he jurado 2 veces las leyes de Franco. ¿Cómo puedo evitar ser un perjuro? Entonces le dice Torcuato Fernández Miranda: señor, lo podemos arreglar. Le dice: no, tú eres presidente, te voy a nombrar a ti presidente del gobierno. Dice: no. El animal político que yo llevo dentro me pide ser presidente de las Cortes porque voy a ser más útil a la corona y a España. Y entonces el primer acto que hace Juan Carlos después de eso es hablar con Arias Navarro y decir: mira, te voy a renovar la presidencia del gobierno, pero a cambio tú me tienes que proponer la terna para elegir presidente de las Cortes. Y lo único que te pido es que en la terna me meta a Torcuato Fernández Miranda. Entonces, lógicamente, Carlos Arias, que ha vuelto a ser renovado presidente del gobierno, mete en la terna a Torcuato, mete a un ilustre ministro de Franco, había sido ministro de Trabajo y había estado también con Cabrero Blanco, Licinio de la Fuente, y un falangista que tenía muchísimo respeto entre los falangistas y el Consejo Nacional del Movimiento, Lamo de Espinosa. Lógicamente, de los tres, que son la terna que le presenta Juan Carlos Villa, Torcuato. Esto es el día 2 de diciembre de 1975. Y Torcuato toma posesión como presidente de las Cortes y naturalmente del Consejo de Regencia y naturalmente del Consejo de Reino. El Consejo de Reino es el único órgano que con la legislación de Franco puede proponer al jefe del Estado candidato a la presidencia del gobierno. Y Torcuato empieza a moverlo ahí. El problema era que Torcuato, que quiere ser presidente del gobierno, lo que no quiere ser
el que acabe con el régimen de Franco. Vamos a buscarnos a alguien que haga la faena sucia y luego ya una vez que este haya hecho la faena sucia, lo quitamos del medio y ya paso yo. Y entonces deciden, Torcuato, que era muy listo, Torcuato es un hombre de inteligencia superior, Torcuato fue el hombre que sacó, cuando en España no existía la cátedra de teoría del Estado, porque lo prohibían las facultades de Derecho, cuando se crea la facultad de política, se crea la cátedra de teoría del Estado, que era de origen alemán. Y se convocan 3 cátedras. La primera la saca Carlos Ollero, la segunda la saca Manuel Fraga, que es la única vez que no fue el número 1, y la tercera la saca Torcuato. Pues Manuel Fraga se queda con Valencia, Carlos Ollero con Madrid y Torcuato con Oviedo. Y Torcuato le dice a Carlos Arias, mira, me ha pedido el rey que meta a 3 pesos pesados de la política, que son a conde de Motrico para asuntos exteriores, ha sido embajador en Buenos Aires, en Washington y en París. Mete a Antonio Garriga, que tiene mucho poderío en las finanzas norteamericanas, porque está casado con la hija de Walker, el dueño de la Telefónica, que Franco había nacionalizado. Y mete también a Manuel Fraga, que es un hombre de autoridad, en gobernación. Y luego ya mete como segunda figura a Leopoldo Calvo Sotelo y mete a un tal Adolfo Suárez. Y dice Arias, ¿quién es este Adolfo Suárez? Pues este es un hombre que es protegido, era protegido de Herrero Tejedor. Lo nombró gobernador civil de Segovia. Este no es el que tuvo, cuando él estaba de gobernador, sucedió lo de Los Ángeles de San Rafael, murió gente allí. Bueno, entonces, cuando llega la hora de la verdad, consiguen eliminar a Juan Carlos. Nunca creyó que Carlos Arias iba a dimitir, y se lo había pedido muchas veces indirectamente. Y el día 1 de julio del 76 lo cita a una entrega de cartas credenciales, y cuando salen del Palacio de la Sala Gasparini, resulta que le dice: Carlos, te he citado para pedirte que dejes de ser presidente del gobierno. Y dice: muy bien, majestad, vale. Pues Carlos se queda de la pieza. Muy bien, pues entonces llama inmediatamente a Torcuato, que ya está hecho. Torcuato monta esa misma tarde el Consejo de Reyes y hace un juego malabar para ir quitándose gente del medio. Las primeras votaciones son Fraga, la segunda es Alexa, y a los 2 quedan eliminados. Siguen votando y en la 9ª votación meten a 2 pesos pesados. Uno es bien visto por el Opus Dei, que es López Bravo, que saca 17 votos. El segundo, bien visto por la Federación Católica Propagandista y por la Democracia Cristiana, que es Silva Muñoz, que saca 16. Y un tercero, que no lo conoce nadie, que se llama Suárez, que saca 14. Le presenta la terna rey y el rey elige a Adolfo Suárez. Y de aquí los 4. Hemos encontrado el hombre dispuesto y disponible. Lo primero que hay que hacer es acabar con el franquismo. Y Adolfo Suárez se presta a eso. Y entonces lo primero que hace, como ustedes saben, es acabar con el Progreso Movimiento, con un costo económico exagerado, porque todos los funcionarios del movimiento y todos los de sindicatos fueron incorporados a los presupuestos generales del Estado. Y fueron funcionarios públicos, muchos de ellos ya con derecho a jubilación inmediata. Pero en la sociedad, y ahora qué hacemos, ¿cómo desmontamos? Ya hemos quitado la gente y ahora las leyes. Y Torcuato, hay 3 proyectos de reforma. Proyecto Arias, del 12 de febrero, proyecto Fraga, a través de Goza y Fidisa, proyecto Torcuato. No saben qué hacer. Y Torcuato dice: me voy el fin de semana. Él tenía un apartamento en La Braña, en Navacerrada. Se va a La Braña un fin de semana, 22 de agosto del 76. Y allí el propio Torcuato malamente redacta los 5 artículos de la ley llenos de errores mecanográficos, hasta el punto que lo trae a Madrid y a su jefe de gabinete, que es Juan Sierra, un letrado de las Cortes, y oye, arregla esto, que lo debe llevar a los ministros. Y lo llama, y esa es la ley para la reforma política. Esa ley fue un modelo de astucia política, de rigor constitucional y de todo.
La astucia política porque buscar todas aquellas personas que pudieran votar a favor. La ley se vota con 425 votos a favor, 59 en contra, que son los que encabeza Blas Piñar, y 15 abstenciones. Las 15 abstenciones son originalísimas. Se está celebrando en Panamá un Congreso Internacional de Sindicatos. Y el gobierno Suárez llama a los procuradores de francos y de sindicatos y dice, oye, mira, hay un Congreso Internacional en Panamá. ¿Qué os parece si os vais con la familia? Vais, pero tiene que ser esos días. Los días que había que votar la ley. Os vais, os pagamos el viaje, la estancia, son los votos que no estuvieron presentes en el momento de la votación. En el momento de la votación hay 7 tenientes generales de procuradores en Cortes que todos votan en contra, pero la ley ha salido adelante. Y todo el mundo espera que cuando esa ley salga adelante, de acuerdo con lo que estaba previsto en la ley de reforma política, que es para la reforma, no de la reforma, como muchas veces dicen, entiende que Adolfo Suárez va a presentar la dimisión. Pero Adolfo Suárez dice que él sigue. Y ahí es cuando ya empiezan los problemas, Torcuato, Adolfo. Hasta el punto que Torcuato, que cree que va a ser presidente del gobierno, queda fuera de juego, el rey le nombra duque de Fernández Miranda, con un privilegio que no ha tenido ningún español, ninguno. El rey autoriza a Torcuato que el escudo de armas como duque de Fernández Miranda incluya la flor de lis, que es privilegio exclusivo de la familia Borbón. Es el único español que la tiene. Y es cuando pone su famoso lema, leal siempre. Torcuato rompe con la UCD. Adolfo Suárez convoca la elección del 15 de junio. Ahora que se habla tanto de un partido Frankenstein, la UCD fueron 14 partidos políticos, no uno ni dos, 14 partidos políticos. Mientras tuvo poder fue la coalición. Cuando se transforma en partido único en el año 78, acaba perdiendo la elección. Pasa de tener 168 diputados a tener 12. Y será el caso único también en la historia constitucional que el presidente del gobierno que ha convocado las elecciones no sale elegido. Leopoldo Carlos Sotelo lleva el número 2. En Madrid solo sale el número 1, que es Landelino Ladilla. Y para evitar el efecto que supone que el presidente del gobierno no sea diputado a Cortes, Landelino renuncia a su acta de diputado y sube el amigo Leopoldo Carlos Sotelo. Quiero decir con esto, se pone en marcha la gran aventura de la derecha española. La gran aventura de la derecha española era Franco muerto, el franquismo existe, tenemos una gran herencia. ¿Y dónde está el poder en España? El poder en España, tanto en vida de Franco como en muerte de Franco, está en 3 bloques. El ejército, la iglesia y la oligarquía financiera, los 7 grandes de la banca. El ejército dice, es el ejército de Franco, ya no es el ejército de Alfonso XIII. Nosotros estamos dispuestos a colaborar a lo que queráis con una sola condición, con que lo que salga quede reconocido públicamente que el jefe superior de las Fuerzas Armadas de España es el rey de España. Pero lo que no se dan cuenta es que con eso están marcando ya el régimen futuro. La Iglesia dice sí, pero respetando todos los privilegios posibles que tuviera y anulando el derecho de presentación. Por eso el primer viaje oficial que hace Juan Carlos es al Vaticano y es a renunciar el derecho de presentación que tenían los reyes de España desde el siglo XV, que le permitía, como saben, nombrar obispos, y que Franco ha asumido, porque Franco se considera el heredero directo de los reyes de España. Y lo primero que hace Juan Carlos es decirle al Papa, mire usted, los obispos que nombren a los obispos, el Estado no va a nombrar obispos para nada. Y lo tercero que queda es la oligarquía financiera, los 7 grandes, había 7 grandes bancos. Esos 7 grandes bancos no solo presidían los bancos, es que España era una gran potencia económica. España, a través de su ANCE, se ha creado una institución que es el INI, que España, el Estado español tenía de todo. Tenía bancos, telefónica, trenes, aviación, compañías, todo. Ahora hay que repartirse la herencia. Y es cuando se pone en marcha el proceso de transmisión
de aquel estado del INI a empresas privadas, que realmente el que lo inicia es Felipe González. Luego lo va a completar Aznar, pero el que lo inicia es Felipe González. Por lo tanto, los oligarquías financieros dicen, nosotros encantados, que hay mucho que repartir, adelante. Así se pone en marcha la Constitución. La Constitución española es modélica en muchas cosas, Ha copiado de muchos sitios. Ha tenido influencias muy variadas. Y se hizo con un gran espíritu de concordia. Eso es verdad. La palabra clave de la Constitución española es la palabra consenso. Y la palabra consenso, dijo muy bien Miguel Roca, consenso significa la suma de muchas renuncias. Y la derecha española renuncia, pero con cuidado. Por ejemplo, sabe que ya tiene que aceptar nueva gente en el reparto del poder. Y es cuando hace una brillantísima operación política que es eliminar el PSOE histórico de Joc y de Toulouse y darle cancha política a un grupito de gente que se llaman socialistas del interior, que los vamos a mandar a Filén para que allí sean proclamados los representantes legítimos del socialismo español, que es lo que se llamaba entonces el grupo de la tortilla, que son aquel grupo de estudiantes sevillanos encabezados por Rodríguez de la Borbolla, por Felipe González, por Alfonso Guerra, etcétera. Se reunían en un parquecito a la afuera de Sevilla con una tortilla de patata y empezaron. De allí llegaron a Sirén y de Sirén llegaron ni más ni menos que a la Moncloa. Porque la verdad es que fue apabullante. La de la Constitución se aprueba el día 31 de octubre, la votación final de conjunto, el día 31 de octubre de 1978. En esa votación hay sorpresas. Por ejemplo, Torcuato Grande Miranda no se presenta. Julián María no se presenta. El único senador real que se presenta es el almirante Gamboa Sánchez Barcaisegui y vota en contra, lo cual arregla con esto mucho. Luego se celebra la votación de referéndum del 6 de diciembre, 15 millones de votos a favor, 9 millones se quedan en casa y 1,5 millones votan en contra. Ya tenemos la Constitución, se abre la nueva época y yo creo que dada la hora no quiero seguir abusando de vuestra paciencia. Muchas gracias. Bien. El acto académico no ha terminado. Muchísimas gracias, don José, por esta magnífica exposición de historia viva, ¿no? Porque ha sido como testigo de muchas de las cosas que ha dicho usted. Yo nunca conocí en la facultad ningún socialista. Y a los que tenemos ya cierta edad, pues los nombres no sonaban, los nombres no iban sonando y eso ya, en fin. Muy bien, creo que ahora le va a entregar un pequeño obsequio. Jurídica, queremos hacerle entrega de este guadalupe a nuestro. Bien, pues muchas gracias a todos y damos por clausurada la sesión. Ahora sí. Una operación para traer a
Yo creo que A ver, si la fecha creo que el doctor Hidalgo de que qué país está los bueno, que hace a Franco de la esa división se lo trae de Baleares como así son y general división. Porque luego Capitán General no llega hasta la del 38. Claro que tardó, claro, él es de brigada, que en la época que fuimos a Rivera, y en división por Hidalgo, y luego lo nombra el mismo día, le nombra el amigo Sir Robles, jefe de la totalidad. Y por detrás está todo además siempre de segundo tenemos lo que ha durado Y el año que ha vivido. Cada vez que me dice que voy con una dice, y lo voy a le da mucho recuerdo. Que el profesor y que me gusta.